Buenas noches, señoras y señores. Lo acaban de ver ustedes en el documental, en el excelente documental. Es el mundo que heredó el rey, el mundo que heredó Felipe II. Y como el tiempo siempre nos urge, vamos directamente a decirles quiénes son los especialistas, los expertos que están hoy con nosotros para intentar aclarar un poco lo que es el documental y este aspecto de la cuestión del reinado de Felipe II. En primer lugar tenemos a Josep Pérez, que es de ascendencia española muy cercana, aunque francés, y ha sido director de la Casa de Velázquez. Después está Felipe Ruiz, después en el orden simplemente geográfico a mi respecto al de ustedes, Felipe Ruiz, que es académico de la historia. Carmen Iglesias ya es muy conocida, sobre todo en este último año con tanto Felipe II, con tanto centenario. Es también académica de la historia, aparte de otras muchas cosas. Y José Ignacio Tellisea, que es un especialista también en la cuestión, especialmente en las cuestiones, en lo que tiene relación con el proceso del arzobispo Carranza, del que por cierto se ha hablado en otros coloquios y se lo hará más todavía. Hago una presentación muy rápida, solo hago un título de referencia a todos ustedes, que es el que tienen los espectadores, para que podamos entrar inmediatamente en conversación, y yo siempre digo que cuanto antes mejor. ¿Por dónde empezamos? Bueno, voy a hacer yo una primera pregunta, como leo la materia, y así... a mí me da la impresión de que, se dice siempre, el Felipe II heredó un gran imperio, pero al mismo tiempo un imperio que se había formado muy rápidamente. O sea, prácticamente sus abuelos no tenían un imperio ni muchísimo menos, tenían unos reinos más pequeñitos, ¿no? Sí. Es decir, que históricamente da la impresión de que venía un imperio de mucho tiempo, porque quizás los espectadores que no siguen la historia al día, pues puede parecerles que eso dura mucho. No, se acababa de formar, como quien dice, bueno, con su padre fundamentalmente, claro. Sí. Ciertamente, la monarquía, que es como se llama, los reinos que hereda Felipe II, empiezan con él una nueva andadura, porque se divide el imperio de Carlos V, parte de las tierras germanas y húngaras se desligan de las que pertenecen a Felipe II, y lo primero de todo es que este conjunto, que abarca en Europa una serie de estados, se va a llamar monarquía, en contra quizá de la preferencia de Felipe II, que se le había prometido que sería imperio, pero a última hora los Habsburgos, que se reúnen en 1558 y 59, no se ponen de acuerdo en lo que hacer, y entonces el título de imperio pasa a las tierras germanas, y contra su voluntad, e incluso con su resquemor, Felipe II se queda con monarquía. Ahora bien, la monarquía de Felipe II es, sin comparación, incluso comparándolo con el imperio de Carlos V, mucho más vasta. Mucho más vasta, mucho más coherente, mejor articulada, y por añadidura pues con unas concepciones, unas doctrinas que son más tangibles, unas aspiraciones que son también más alcanzables, y en todo ello, en fin, Felipe II se constituye en el gran soberano de su tiempo. Esta es la forma. Yo me callo porque quiero que intervengan ustedes, si no pregunto yo. No, es importante quizá el tener en cuenta que son territorios dispersos, amplísimos, como hemos visto, heredados todos ellos, aunque ha quedado claro en el documental, no producto de conquistas, sino que efectivamente pues por parte de los distintos abuelos le llega, es señor natural de estas tierras, de todos estos territorios. Herencia. Y autónomos. Exacto. Y autónomos, sí. Casi la única, el monarca es casi el único lazo entre cada uno de estos territorios, y de ahí la impropiedad de España, a decir verdad, por eso hablamos de monarquía, porque no se puede decir de Felipe II que es el rey de España. Es rey de Castilla, rey de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, señor de Flandes y muchísimas otras cosas. Y duque de Milán, tengo entendido. Duque de Milán. Bueno, en las monedas, todos esos títulos había que reducirlos, y en la numismática es un poco lo que luego se impone como rey de las Españas y de las Indias, porque toda esa retahíla del título largo era imposible, ¿no? A ver, voy a avanzar porque si no luego se nos va a comer el tiempo, yo estoy seguro. Voy a avanzar rápidamente las preguntas en mis curiosidades. Uno,
hay esa contraposición entre leyenda negra, rey prudente, que dicen, no sé si algunos de ustedes, ¿no? Felipe II y tal. Y yo digo, yo pregunto, ¿leyenda negra en qué medida? O sea, ¿en qué medida es leyenda y en qué medida es negra? Y segundo, lo del rey prudente también, ¿en qué medida ha sido prudente un rey que, por ejemplo, tuvo 2 atascos? A mí me parece importantísimo, ustedes dirán, concretamente en los Países Bajos, en el mundo flamenco y con la Invencible. Bueno, para empezar, sí, prudente no hay que entenderlo en el sentido actual, de simplemente cautela y demás, sino que la prudencia en el siglo XVI tiene relación con el arte de gobernar y es muchas más cosas. La prudencia del príncipe cristiano, la prudencia de que habla Maquiavelo, pues no es simplemente la astucia o la cautela, es el saber actuar en determinadas circunstancias. Y naturalmente, pues Felipe II, como todo gobernante, unas veces acierta plenamente y otras menos, ¿no? Eso es discutible. Y leyenda, bueno, pues aquí podemos intervenir ampliamente. Desde luego que hubo una leyenda de la cual yo creo que a finales del siglo XX lo que más llama la atención es que todavía continúe y que haya sido interiorizada por el español medio, podríamos decir, incluso el universitario, que de alguna forma han creído a pie juntillas una historia pues formada fuera de la historiografía y, en fin, en la literatura y en las obras de ficción, y que hay una resistencia todavía sigue despertando tantas pasiones el rey Felipe II, que hay una resistencia a aceptar lo que los historiadores pacientemente, tanto extranjeros como nacionales, pues vienen estudiando desde hace 50 años. Aquí se ha dicho ya en algún coloquio que le pudo la capacidad publicitaria, se diría hoy, de propaganda, pero ni de entonces tampoco, de los Orange. Pero quiere decirse entonces que no era ni el despiadado, ni el quemador de brujas, ni el... no era, digo, más que sus contemporáneos, o menos, o cómo era. Era una época feroz. El siglo XVI tiene 2 partes muy distintas. Voltaire lo señala muy bien. La primera, más o menos la primera parte del XVI, el Renacimiento, es una época de humanismo, de arte. En cambio, las disquisiciones y las polémicas y las luchas religiosas empiezan no con Felipe II, es una cuestión europea, ¿no? Lo que pasa entonces no es un simple relevo de generaciones, es que en toda Europa empieza a partir de los años 1555-56 con empiezan las guerras de religión en Francia, termina el Concilio de Trento, en fin. Entonces entramos en una época mucho más dura, mucho más feroz, y no únicamente en España, sino en toda Europa. Sí, estoy completamente de acuerdo con este planteamiento, y esto me lleva a, por lo menos, tocar una presentación, digamos, contrapuesta de Carlos V y Felipe II, que se suele hacer, considerando a Carlos V como un rey, no sé, más europeo, más liberal, más abierto religiosamente, y al otro, en cambio, el polo contrario. Y no es verdad. Precisamente el título de nuestra charla de hoy es La herencia. Bueno, pues Felipe II hereda de Carlos V las tierras a las que hemos hecho alusión, hereda un problema que ya es la escisión europea, producida, irreversible. Carlos V fracasa en el intento de remediar, y hereda, digamos, la actitud, las pautas de vida del propio Carlos V, que le encomienda mucho, bueno, pues todo este talante de tipo religioso, etcétera, y desde luego católico, claro, ¿no? Entonces, todo esto es la herencia que recibe Felipe II. Y efectivamente el momento en que él comienza efectivamente a reinar, pues va a ser un momento dramático, pero no solamente aquí, sino un poco en toda Europa, ¿no? A mí corríjame cualquier barbaridad que diga, que para eso estoy aquí, no para decir barbaridades, pero para que ustedes me las corrijan. ¿Tiene algo que ver entonces estas guerras de religión que dominan Europa en esa época? En el fondo no tanto con la religiosidad puramente dicha o propiamente dicha, como con el poder. Es decir, los estados o los territorios eran de aquel soberano que además era confesional de una determinada religión y se podía enfrentar. A mí a veces me da la sensación. Es que en aquel momento no se veía la posibilidad en una nación de que puedan coexistir 2 religiones distintas.
Esto es lo inconcebible. Y efectivamente, en lo que señalaba Esterechea, las instrucciones que le da que le da el emperador a su hija primero el regente y luego a Felipe II, es que trate con los herejes protestantes que están en España, no tanto como herejes, sino como perturbadores del orden público, como rebeldes. Todo hereje sediciosos. es un rebelde. En todos los campos, en el campo católico y en el campo protestante. Lo mismo. Lo mismo. Se sabe mucho en España. Exacto, creo, ¿no? porque la unidad política no se concibe sin la unidad religiosa, pero al mismo tiempo es una época apasionante, porque bueno, ya tenemos la obra de Maquiavelo desde hace muchos años y se está haciendo un esfuerzo por separar, digamos, mental y doctrinalmente política y religión, o dicho de otra manera, los vicios privados y las virtudes públicas, algo que todavía hoy seguimos debatiéndolo, como la máxima actualidad nos lo está demostrando. Ha costado muchos siglos, ¿no?, separar, construir el concepto de tolerancia que tenemos hoy, que parece que es de siempre y en absoluto, el padre de Echea nos lo puede confirmar, y hacer partes autónomas, y que la política tiene su propia razón, lo cual no quiere decir que se desvincule de la ética en general, pero desde luego sí de la religión. Cuesta mucho. De hecho, el rey, que pasa por ser, y parece que lo fue, un defensor ferviente del catolicismo, en el sentido político, si se quiere, o como fuera, pero al mismo tiempo parece que no se lleva nada bien con el Vaticano, ¿no? No. Bueno, ¿cómo se explica esto? A ver. Bueno, yo creo que sencillamente porque el Vaticano tiene unas aspiraciones o unos propósitos también de patronato universal, y entonces se considera obligado a intervenir, por ejemplo, en la aprobación de todos los tributos que dentro de la cristiandad cualquier pueblo se imponga. El pontífice aspira a darles el visto bueno, y cuando no se lo aceptan, pues lanza unas bulas in cena domine que son horribles. Bueno, en todo caso, de lo que antes hablábamos, de que la religión cuenta en la época de una forma tangible, hasta el extremo de que una de las frases más acertadas de Azorín es que en el siglo XVI la religión constituye la patria. Es decir, según la religión es la patria de cada uno. Y Felipe II se puso al frente de la religión católica, esto es evidente, pero con arreglo a sus criterios propios, a sus aspiraciones determinadas, en fin, a sus impulsos personales. Y de ahí vienen los roces con el Vaticano, que aspiran exactamente a lo mismo, pero desde el punto de vista eclesiástico, mientras que el otro es al frente de una monarquía. Yo añadiría a todo esto, que me parece muy acertado, el hecho de que el Papa no solo es el pastor de la Iglesia Universal, es un soberano temporal, tiene un estado en Italia, y este estado, desde este punto de vista como italiano, al Papa le cuesta mucho que buena parte de Italia esté ocupada por españoles, es decir, desde su punto de vista, por bárbaros. Ahora, lo que pasa es que Italia tampoco era Italia, entonces, ¿no? Claro. Sí, Italia es un residuo del feudalismo que ha tomado en unas partes la forma de la institución republicana y en otros pues el principado. Pero en todo caso son pequeños, pero en el fondo de todos ellos hay un sentimiento italiano. Así. La leyenda negra empieza en Italia contra los catalanes. Contra los catalanes y aragoneses. A ver, ¿cómo es eso? Sí, la leyenda negra empieza en el siglo XV, cuando catalanes y aragoneses se instalan en Nápoles. Desde entonces los españoles están considerados más o menos como unos judíos primero, como muy poco fieles de fiar desde el punto de vista religioso, y además con unos bárbaros, desde el saco de Roma por las tropas de Carlos V en 1527, al Papa no hay que hablar de España. Una cosa importante es que desde dentro pues se diferencian muy bien los reinos, pero desde fuera se identifica a todos como españoles.
Y eso es importante para esa construcción de la leyenda negra. Y lo de que desde el principio se considera a los españoles bárbaros y sobre todo judíos y en fin hay que recordar el sentimiento antisemita tan fuerte que hay en toda Europa. O sea, más que en España, entonces, que pasaban por ser desde la expulsión. Por lo menos Los igual. expulsaron antes que en España fuera de España. Claro, en Inglaterra y en todas partes. Y hay esa famosa anécdota que el padre Tellecha conoce bien, mejor que yo, de Erasmo, que cuando le invita a Cisneros a venir aquí a participar en la Biblia políglota, Non placet Hispania, y escribe a su amigo Tomás Moro diciendo que no viene a tierra de infieles y de judíos. O sea que la leyenda negra efectivamente empieza con aragoneses y catalanes y se extiende a españoles y luego pasa. Hay un dato que a mí siempre me ha impresionado y que no se insiste mucho en él. Los ataques contra la España inquisitorial, contra la Inquisición española, empiezan en Europa de un modo fuerte muy tardíamente. Los miles de judíos que se han quemado a finales del siglo XV y el XVI le dejan totalmente indiferente a la Europa. En cambio, los pocos protestantes quemados en Sevilla y en Valladolid en 1559 son estos los que llaman la atención de la Europa culta y dicen, no, esto no puede ser. Pero ahí se demuestra el antisemitismo de la Europa de aquella época. Antes se han quemado muchísimos judíos en España por parte de la Inquisición y no pasa nada. ¿Y en Europa también se quemaba mucho? Yo quería volver al tema que hemos dejado demasiado fácilmente, la relación de Felipe II con el papado. Que en primer lugar hay que recordar una cosa elemental. Felipe II tiene un reinado larguísimo, en el cual conoce muchos papas. Comienza con Paulo IV. Con Paulo IV se llega a una situación absurda, que es la de una guerra. El duque de Alba ocupa Roma, bueno, no pasa nada, etc. Todo el mundo conserva la imagen de un Paulo IV napolitano, por napolitano también reticente, o por no decir antiespañol. Pero lo que no se sabe, y espero demostrarlo en breve, es que el último año de Paulo IV, cuando se le caen las escamas de los ojos, descubre la traición de su sobrina, etc., son de arrojarse en brazos de Felipe II de una manera increíble, donde le dice, pídeme lo que quieras, que jamás tendrás un papá tan propicio como yo. Esto no se sabe y es el último año de Paulo IV. Pío IV Medici fue un hombre de temperamento más suave también. En fin, se apañó bastante bien con Felipe II. Pío V es un papa contrarreformista, un hombre muy rígido. Desde un punto de vista puede concordar muy bien con Felipe II, pero un hombre muy celoso de sus atribuciones. Y hay una frase suya tremenda que refleja toda la tensión. Si él quiere ser rey de España, yo quiero ser papa. Es decir, no quiero que se mezclen las dos cosas, que el rey me dicte lo que yo tengo que hacer, etc. Con Pío V hay momentos de fricción. ¿Felipe II dijo en algún momento algo al revés de eso? Bueno, no decía, pero influía mucho, ¿no? Con Gregorio XIII las cosas fueron más suaves. Con Clemente VIII, por ejemplo, pues hay un episodio muy poco conocido, y es que lanza una reprimenda contra todo el episcopado español. Y el episcopado español contesta, y la imagen que da no es la que se supone en el documento pontificio. Sixto V, llamado el Papa Terrible, es un hombre que va a tener conflictos. Ahora bien, ¿los conflictos por qué eran? Bueno, por problemas de tipo jurisdiccional, por un lado. Por otro lado, porque Felipe II, muy responsable de su condición de ser el rey católico, responsable del catolicismo en sus enormes dominios, etc., pues a veces va a llevar unas líneas que no concuerdan con las del Vaticano. Por ejemplo, la aplicación de la reforma tridentina en España. La va a querer controlar. Manda un emisario suyo a los concilios provinciales posttridentinos, cosa que sienta muy mal a Roma. Parece que es como una injerencia, ¿no? La reforma de las órdenes religiosas. Teresa de Jesús se acoge a la protección de Felipe II. La línea del nuncio era distinta. Y entonces aquí tenemos una serie de tensiones y conflictos. Ahora bien, a pesar de todo, se puede hablar muchísimo de todos los conflictos y tensiones que parecen paradójicos. Es decir, el rey católico en tensión con el Papa, ¿no? A pesar de todo, hay que decir que en la época ningún soberano, ninguno, podía ser el pilar, el sostén del catolicismo
visto desde el papado como Felipe II. Y de hecho, a pesar de todas las tensiones y tal, pues para el papado era no sé, un personaje absolutamente fundamental y necesario. Y de hecho, cuando muere, hay un gran elogio del papa de aquel momento, que había tenido conflictos diciendo que fue el pilar del catolicismo. Y eso es verdad. O sea que hay que conjugar las dos cosas. Una fidelidad, un tal o cual, luego con muchos problemas de tensión, pero que nunca llegan a una ruptura. Sí, y con problemas a veces prácticos, de política práctica, que hace que, siendo el defensor del catolicismo, sin embargo, en razones de Estado, pues protege, por ejemplo, a Isabel, a la princesa Isabel cuando está en Inglaterra, la que será la futura Isabel I. No empieza pues una lucha por María Estuardo, que es la reina católica, pero que tiene que ver con Francia. También. Es decir, que hay siempre razones políticas que se imponen prácticamente sobre y luego hay un sustrato también que no se puede negar, económico. Es decir, Roma recibe cantidades ingentes de dinero de España. Pero a su vez el rey, precisamente por concesiones del Papa, recibe cantidades ingentes de dinero de la Iglesia española. La bula de cruzada, etcétera, son cientos de miles de ducados al año. Entonces, uno se necesita del otro. Yo suelo comparar con una metáfora a la pared ruinosa con la hiedra. ¿Quién sostiene a quién? ¿La pared a la hiedra o la hiedra está recomponiendo y sosteniendo la pared? Se necesitan uno del otro. El rey, sin la concesión constante del papado de la bula de cruzada, se vería privado de un ingreso tremebundo. Pero si el rey se encierra en su reino y no permite salir un ducado, pues Roma se vería muy mal, porque la construcción española en ese momento es tremenda, ¿no? Y entonces por eso refunfuñan, riñen, hay momentos de gran tensión, pero al final tienen que arreglarse, están condenados a arreglarse, ¿no? El profesor Ruiz es un especialista en estas cuestiones. Sí. Bueno, efectivamente, la monarquía de Felipe II disfruta de las tres gracias, que es como se llaman a las concesiones papales. Pero claro, en este tipo de concesiones hay números y lo que representan esas concesiones pues son unas migajas. Unas migajas porque, en fin, cada una de ellas tiene los factores que intervienen en ellas, y la cruzada, pues en efecto los fieles suelen comprar la bula. Habitualmente la compran todos, pero los precios de la bula son muy pequeños. Es decir, que frente a los millones que la monarquía necesita para hacer su papel, el papel del subsidio, que es el que pagan los eclesiásticos más directamente. Es decir, que el papel de las gracias en determinados momentos representa algo, pero representa, pues, qué sé yo, decenas de miles frente a millones, que es lo que se necesita por lo demás. En todo caso, es cierto que la Iglesia, los eclesiásticos, se quejan mucho de que ellos pagan dos veces, una como eclesiásticos y otras como ciudadanos. Porque sí, los impuestos indirectos sobre bienes que son de los eclesiásticos, pongo por ejemplo trigo o vino o otro cualquiera, eso los eclesiásticos tienen que pagar la alcabala o la participación en la alcabala que les corresponde. Y además, los eclesiásticos pagan como eclesiástico. Ahora bien, lo que iba al principio, las cifras del subsidio, la cruzada y, en fin, y las demás concesiones eclesiásticas, es una pequeñez. Voy a decir, yo también había estudiado, probablemente mal, de niño, que, bueno, que eran un poco dilapidadores estos reyes de esta época y de Felipe II también. Y luego he oído que no, que eran unos buenos administradores. ¿Cuál es la versión más exacta, o por lo menos la más aproximada? Los dos, ambas. Es que esta política de Felipe II cuesta muy caro, y la de Carlos V también, costaba muy caro. Bueno, las deudas de Carlos V se siguen pagando. Es un déficit crónico. Sí. Sí, bueno, yo creo que, por de pronto, en la época de Felipe II, la monarquía es mucho más cara que en la época de Carlos V. Es decir, que el principal gasto del imperio de Carlos V y de la monarquía es el ejército, la guerra.
Esto es evidente. Porque la guerra está hecha toda por mercenarios. Es decir, por gente levantada, alistada, con un contrato que se cumple seriamente, y eso cuesta mucho dinero. Y por otra parte, pues, que los reinos de la monarquía de Felipe II, como los reinos que constituían el imperio de Carlos V, se consideraban, vamos a ver, no vulnerables en punto de hacienda. Es decir, la autonomía que antes se ha señalado aquí, la autonomía la llevaban a tal extremo que no consentían que ninguna partida de su presupuesto sirviese para pagar las guerras generales de toda la monarquía. Entonces Carlos V y Felipe II tienen que apelar al crédito. Y al apelar el crédito es carísimo. El crédito no por el interés, sino por el componente del crédito, que es a través de trasvases de una plaza de cambios a otra, teniéndose... Es cierto que se enriquecían entonces tanto los banqueros judíos, Los genoveses. Todos. No eran judíos. Todos. Lo sabía, pero los fúcares no son judíos y se enriquecieron. ¿Los genoveses eran judíos los genoveses? No son judíos. Ah, no son judíos entonces. ¿Ah? Y los genoveses, los grandes palacios de los genoveses, que hoy nos aturden viéndolos, sobre todo los que podemos ver. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Génova actualmente es el palacio de un banquero que tuvo relaciones con Felipe II, y de esas relaciones salió el monumento de palacio que hoy admiramos. Bueno, y todos los demás por el estilo. Es decir, que los palacios de Génova, Génova se transformó... Los pagó el contribuyente castellano, ¿no? El contribuyente castellano. En todo caso, ellos prestaron también servicios a la monarquía. Es decir, que en momento de conflictos, los banqueros genoveses dirigen unos memoriales a Felipe II en que sencillamente pierden el respeto y llegan a decirle que lo que es merced a su dinero. Yo cuando miro el mapa ese que hemos visto en un documental y que se extiende por... Es una pastilla para la tos, no crean ustedes que estoy chupando un caramelo. Que se extiende por gran parte de Europa, por supuesto todo lo de América, etcétera. A mí no me extraña que tenga problemas para mantener, he dicho antes lo del imperio, pero en fin, sus reinos, por ejemplo en América, al otro lado del mar, ¿no? Pero lo que me extraña es que se encenagase tanto por una cosa que en el mapa parece tan pequeñita como es el mundo flamenco, ¿no? ¿Por qué se produce eso así? ¿Por qué es ese desastre? Bueno, el mundo flamenco, Flandes y Castilla son las dos joyas, diríamos, de la corona, de la monarquía, ¿no? Y el señor natural de un territorio en la época, en el siglo XVI, no se concibe que lo pueda perder. No hay esa idea de dinastías extranjeras que van de un sitio a otro, no es esa la concepción. La concepción es que lo que se hereda hay que transmitirlo a su vez al heredero, y por lo tanto Países Bajos se considera que ha habido una rebelión contra el señor natural y que hay que mantenerlo. Y bueno, ahora pues lo podemos ver a la vista de todo lo que pasó y de los 80 años de guerra y en fin, todo lo... Pero si no hay esa idea, Carmen, ¿por qué se produce entonces la rebelión? Es decir, ¿es por ambición de una familia? ¿Es por, bueno, hay varias épocas, eso lo ha contado muy bien, entre otros, Parker en sus libros sobre Flandes. Hay varias etapas. Hay que tener en cuenta que Flandes son 17 provincias, que la unidad se la da precisamente Carlos V, que les convence al Sacro Imperio Germánico para que tenga una unidad administrativa. Tienen intereses muy distintos y hay distintas etapas. En un primer momento pues hay problemas económicos, efectivamente, eso Felipe Ruiz lo podrá confirmar, y luego se van mezclando otras cuestiones en los distintos momentos, ¿no? De la guerra de Flandes, la religiosa. Pero en un primer momento son cosas menores y luego se va... El empecinamiento de Felipe II por Flandes se explica también porque es perceptible en el último tercio del reinado de Felipe II, que se bascula del Mediterráneo al Atlántico, y que el centro de gravedad está en el Canal de la Mancha y en el Mar del Norte. Y él no quiere perder los contactos con ese mar, que domina, por supuesto, Inglaterra, los propios rebeldes que se independizan y Francia misma. Estamos acabando, y yo creo que antes pasamos muy rápido, y Carmen es una especialista de eso, pasamos muy rápido por lo de los
los procesos, las persecuciones religiosas y lo de las quemas. ¿Se quemaba mucho más en España que en Alemania o en Dinamarca? Desgraciadamente yo creo que se quemaba en toda Europa, ¿no? Si antes recordábamos, antes del coloquio, la magnífica película de Dreyer, Die Sire, que es significativa, por ejemplo, por lo que respecta a brujas, la primera bruja creo que se quema a finales del 13, me parece ya, en Toulouse, y la última todavía en 1749 en un principado alemán. O sea que aquí en España no se quemaron brujas, apenas hubo, eso lo estudió muy bien Caro Baroja. Y en Alemania solamente en Brujas se quemaron muchos más que en toda la historia de la Inquisición española. Exacto, Brujas. Exacto. Bueno, eso las cifras que ha dado Josep Pérez, me parece que son 10.000, ¿no? En toda la historia de la Inquisición. Pues hasta aquí hemos llegado. Bien que siento cortar porque estoy yo tan interesado, supongo, como los espectadores, por eso nos siguen. Pero bueno, seguiremos, saben ustedes, las próximas semanas recapitulando, considerando sobre diferentes aspectos del reinado de Felipe II. Muchas gracias por su participación, señoras y señores. Muchas gracias por la suya. Muy buenas noches. El próximo capítulo lleva por título La máquina del Estado y nos describe cómo el rey burócrata y sedentario gobernaba la monarquía por medio de consejos, juntas y secretarios, y cómo Felipe II controlaba, a pesar de las inmensas distancias, territorios muy alejados de su corte. ¿Fue aquella una maquinaria eficaz o se demostró lenta y anquilosada? El texto es obra del profesor e historiador del derecho José Antonio Escudero.